Señor sea muy exaltado. Reconocemos que Jesucristo es el Señor y no reconocemos ningún otro Dios que no sea Él, ¿verdad? ¿Están contentos y felices de estar aquí? También podemos llorar de felicidad, ¿verdad? No solo lloramos de pena. La separación siempre provoca tristeza. Aun cuando los hijos, por ejemplo, se van a otro estado, los padres lloran, ¿verdad? Nos anhelamos, pero también provoca separación cuando alguien se va a otro país. Como nuestro hermano Vicente, Dios lo llevó al país celestial. Está disfrutando junto a nuestro hermano Pastor Manolo y muchos otros más que antes que nosotros, Dios en su soberanía decidió llevarlos a su presencia. Tuvimos la bendición de compartir con nuestro hermano Vicente, estar juntos, comer, compartir, hablar alguna vez desde Chile hacia el hospital cuando estaba hospitalizado. Y nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que la soberanía de Dios siempre se impone. Nosotros quisiéramos que quedaran con nosotros, ¿verdad? Pero tienen un tiempo señalado. Dice Salomón que hay un tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. Y tenemos que ser humildes para aceptar el tiempo de la partida de cada uno de los miembros de una casa espiritual, de una familia, como un padre, una madre, un hijo, un hermano, un tío, un primo, un sobrino. Y aceptamos con humildad que el Señor le plació llevar a su siervo a su presencia. Y allá debe seguir adorando al Señor, como lo adoraba aquí, un hombre silencioso, callado, que usted no escuchaba mucho su voz, ¿verdad? Yo no lo oí nunca predicar, pero cada vez que estaba con el bajo, ministraba al Señor. Y le damos gracias al Señor por el don que Dios le dio, por tantos años sirvió en esta casa. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano? Y gracias por el servicio. Amén. Gracias al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Muy bien, hermanos queridos, nos unimos para la palabra. Saludamos desde mi parte a nuestra familia y nuestra congregación en Chile. Saludos para todos ustedes y a todos los que están en internet, mis hermanos del Bronx, y a todos los que verán en algún día este video o escucharán el audio. Quiero pedirles que vengan el libro de Nehemías capítulo 8. El Señor hace un tiempo atrás, yo le comenté el domingo pasado, que puso esta palabra con la cual luché mucho porque pareciera haber como una contradicción que yo esté hablando del gozo cuando estamos en un tiempo de humillación. Pareciera ser cosas contradictorias. Pero ¿qué dijo Jesús? Que el reino no consistía en comida ni en bebida, sino ¿en qué más? En gozo y paz. ¿Dónde? En el Espíritu. ¿Sí? En el Espíritu. El gozo también es fruto del Espíritu. El fruto es la manifestación de algo visible que se hace visible siendo invisible dentro de nosotros, pero se hace visible. La manifestación de un árbol de manzana es el manzano, lo que usted se come. La manifestación de un naranjo es la naranja. Es decir, algo que se puede medir, tocar, alguien lo puede disfrutar. Yo no puedo decir que tengo gozo y no expresarlo de alguna manera. El gozo tiene que ser manifestado y el gozo es el antídoto contra la amargura, contra el resentimiento, contra la frustración, contra la pérdida, contra todo aquello que hoy día está siendo muy visible dentro de las naciones.
Recuerden que hay oscuridad en las naciones, hay tinieblas, mas la promesa es sobre nosotros: amanecerá Jehová, su luz. Por lo tanto, cuando el Señor nos mandó y puso esta palabra en nuestro corazón, yo pensaba, si Dios nos está pidiendo humillación, ¿por qué también nos viene a hablar del gozo? Sencillamente, hermano, porque nosotros podemos humillarnos como un acto religioso. Las rodillas pueden estar dobladas, pero el corazón está todavía de pie, en orgullo, en arrogancia y en soberbia. Nuestros labios pueden estar confesando que Jesús es el Señor, pero nuestras acciones pueden estar diciendo todo lo contrario. Con nuestros cánticos podemos decirle que Él es nuestro todo, pero estar desesperado porque no tenemos algunas cosas. Y hay como una disociación, una dicotomía, como una cosa extraña. Como con la vez les conté a ustedes hace un par de años atrás que nosotros teníamos reuniones en los hogares. Y entonces, cuando yo voy a entrar a la casa, que era la casa de mi suegra, y ellos estaban cantando así, perdóneme, así: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Soy como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo paz. Y hermano, yo me estaba quedando dormido. Yo dije, ¿de verdad? ¿Es verdad lo que están cantando? Con esto no quiero decir que no tengamos conflictos. Levante la mano aquel que nunca ha tenido un conflicto, para que todos nos paremos y lo aplaudamos a usted. Levante la mano todos los que hemos tenido algún conflicto alguna vez, de cualquiera sea la naturaleza. Todos hemos pasado momentos difíciles, ¿sí? Entonces voy a hablar con gente que sabe de lo que voy a hablar. Muy bien. El libro de Nehemías, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Wow, eso son varias horas, por lo menos 6 horas. Leyendo 6 horas, solo leyendo las escrituras, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y todos los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y juntos a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedayas, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, atención, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Por favor, note el contexto de todo lo que estamos hablando. ¿En qué contexto? Vamos a decir el último texto. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar,
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esta es una de las cosas que nosotros necesitamos hoy, al leer las Escrituras. Que la palabra sea la que cambie nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar, nuestra manera de ser. No pueden ser solo las emociones, porque las emociones suben y bajan, pueden estar o no estar. Necesitamos que sea la convicción del Espíritu a través de las Escrituras. Verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hablamos el pasado domingo del gozo de Dios. Esto no tiene que ver con el gozo humano. Mi hermano, observando algunas imágenes, a mí me gustan mucho los programas de investigación, de medicina. Yo soy un médico frustrado, de verdad. Yo ya sé, nunca he estudiado medicina, pero sé interpretar los resultados de los exámenes. Cada 6 meses yo tengo que hacerme exámenes. Entonces, como cada 6 meses me hago exámenes, ya sé más o menos si estoy bien, si estoy regular, si estoy más allá que más acá. A mí me dicen en casa el doctor Chapatín. ¿Alguna vez vio usted al doctor Chapatín? ¿Sí? En El Chavo. ¿Sí? Un viejito que andaba con la bolsa. ¿Sí? El doctor Chapatín. Pero mirando unas imágenes en el programa que estaban dando de estos de investigación, se descubrió que los bebés se ríen en el vientre de la madre. ¿Sabían eso, verdad? Los aparatos de ultrasonido muestran a los bebés sonriendo en el útero de la madre. Pareciera ser que la risa es un instinto natural en la vida de estos bebés. El problema es que cuando nacen, llegan a un mundo trastornado y lo primero que hace un bebé cuando nace es llorar. Hay médicos que afirman que los bebés lloran porque gritan de dolor causado por el aire que entra en sus pulmones. Y los primeros meses, la única forma de comunicación que tiene el bebé con su madre es justamente a través del lloro, de llorar. Y entonces siempre me he preguntado, ¿quién le enseña a quién? ¿La mamá le enseña al bebé o el bebé le enseña a la mamá? La mamá, cuando siente llorar a su bebé, se pregunta: ¿tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Se sentirá mal? ¿Tendrá algún cólico? ¿Qué es lo que le ocurre? Las mamás saben de lo que yo estoy hablando. Pensé que no habían venido las madres, habían venido los puros padres. El papá, como siempre, los papás no sabemos nada. Mi hermano, los dolores y las necesidades serán responsables de muchas de las lágrimas de ese bebé. Nadie vive en la tierra en un paraíso. Los disgustos, las dificultades, los problemas, las situaciones complejas son una constante en la vida del ser humano. Las ansiedades, las preocupaciones. De hecho, los primeros meses del bebé están marcados por un permanente llanto. Yo recuerdo que cuando nuestra hija era pequeñita lloraba porque nació con el sueño cambiado. Usted sabe lo que es nacer con el sueño cambiado, ¿verdad?
lloran toda la noche, dan gritos de júbilo y a usted le dan ganas de danzar. Y al otro día usted se va a trabajar con ganas de seguir acostado. Y el bebé duerme. Duerme de día y hace fiesta de noche. Y usted sufre, ¿verdad? Y yo a veces este pecado Dios me lo perdonó. Yo no era cristiano y cuando yo llegaba a casa, ella estaba dormida, yo la despertaba para que sintiera lo que yo sentía. Cuando ella lloraba de noche y yo quería dormir. Por eso dije, el Señor me perdonó. Mi hermano, es tan hermoso la vida que usted no se da cuenta hasta que la empieza a perder. A veces el dolor, la angustia, las situaciones que no podemos manejar hacen que podamos volvernos resentidos y amargados. Israel está aquí, le están leyendo las Escrituras. Y las Escrituras provocan en el corazón del hombre que vuelva su rostro a pedir perdón a Dios, a humillarse. Los sacerdotes Esdras y Nehemías entienden que es un día santo para Dios y le mandan a la nación que no se entristezcan, porque tú y yo podemos humillarnos, vuelvo a insistir, y estar permanentemente amargados por estarnos humillando. La humillación tiene que tener un fruto. La humillación, la entrega, el pedir perdón, tiene que tener una manifestación de transformación. De hecho, cuando alguien viene y se reconcilia con Dios, viene humillado pidiendo perdón, pero ¿qué sucede luego que entendió que Dios le perdonó? ¿Qué debería venir después? La manifestación del gozo. O sea, la humillación tiene que provocar en nosotros también el gozo de habernos humillado de corazón delante de Dios y que Dios oyó nuestra súplica, nuestra plegaria. Tiene que venir el gozo, tiene que venir una manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. El sábado pasado fuimos testigos de un jubileo precioso, marcado por lo profético, por una renovación de voto, y Dios nos dijo que Él renovaba su pacto con esta casa. Eso no hay que olvidarlo. Luego, el jueves recién nuestro pastor Hugo nos habló de que también Dios nos quería humillado pidiendo perdón, la manifestación del poder de Dios, y terminó con el texto con el que comenzó diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso debe producir gozo en nosotros, que no hay condenación. Mire, mi hermano, no hay gozo más grande que puedes caminar libre por las calles sabiendo que no estás condenado. Debe provocar gozo en nosotros saber que hemos sido perdonados de una vez y para siempre, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que cuando el acusador viene a nuestras vidas, Jesús mira al Padre y dice: pero yo pagué por él. Ahora quiero hacerle una pregunta. Imagínese que usted se compra una casa, no sé cuántos dólares vale una casa aquí, pero no creo que sea muy barata, al igual que en mi país. Y de momento usted tiene una deuda de 300,000, 400,000 dólares, lo que sea. Y lo llaman del banco y le dice: señor, su deuda está completamente cancelada. Profetiza, hijo de hombre. Dígame, ¿cuántos de ustedes dirían: oh, qué bueno, gracias, estoy contento? ¿Cuántos serían
felices para sus casas. ¿Cuántos de ustedes volverían? ¿Qué? Es broma. No me está molestando, ¿verdad? Si tuviera un diagnóstico médico, una sentencia, y le dijeran que se equivocaron y que usted está sano, ¿cómo estaría usted? Cuando Dios restaura nuestro matrimonio, cuando Dios te trae de vuelta a un hijo que oraste por años por él, estaría diciendo: sí, yo sabía que esto iba a pasar. Sí, gracias, Señor. Amén, aleluya. Dios cumplió con su parte nomás. No estaría usted feliz. ¿Y cómo demuestra ese gozo? Mire, mamás, no le voy a preguntar a los papás, porque los papás somos los últimos a enterarnos en ciertas cosas. Aquí en Estados Unidos los hombres siempre se enteran primero, pero allá en América Latina los hombres nos enteramos últimos. ¿Quién es la primera persona que se entera que su hijo o su hija está enamorada? ¿Y cómo usted se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta que su hijo o su hija está enamorado o enamorada? ¿Cómo se da cuenta? Come. Hijo. Hey. ¿Ah? Mamás, ¿es cierto o no? El papá casi no nos damos cuenta los hombres, ¿verdad? Solo que de repente llega el susodicho, él, y te dice: hola, tío. Y yo no tengo sobrino. Yo no te conozco, tú no eres mi sobrino. No sé si acá en New York o United States of America los muchachos le dicen tío al suegro. ¿No? No le dicen. Entonces eso sirve para allá nomás. No sirve la ilustración, rewind, olvídenlo. Pero normalmente los muchachos, cuando se enamoran, uno los nota en el rostro. Algunos se les nota en que comienzan a hacer cosas que nunca hicieron. Como dijo la hermana, algunos se comienzan a bañar más seguido. Tiene experiencia, usted ya se dio cuenta. Algunos de ustedes empiezan a hacer cosas, a ordenar sus cuartos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque algo le ocurrió en su interior, algo le sucedió. Algo le pasó, algo cambió dentro de su ser. Si nosotros con esas cosas somos capaces de manifestar, de poner en evidencia que algo está ocurriendo con nosotros, imagínense cuando Dios viene a nuestro corazón, cuando nos transforma y nos hace sus hijos. Nosotros que estábamos perdidos, muertos en delito y pecado, nos hace sus hijos y nos hace ministros para predicarlo en el nombre de Él, para llevar su gloria a las naciones, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para llevarnos a algún lugar, a orar por alguien y que esa persona sea transformada por el poder de Dios. ¿No debería producir gozo dentro de nosotros todo eso? Vamos, si le vamos a aplaudir, aplaudámosle fuerte al Señor. La palabra de Dios dice: alabadle por sus proezas. Tener trabajo, tener vida, tener salud, leer, entender lo que se lee. Creo que de alguna manera, hermanos, hemos permitido que este gozo del Espíritu esté apagado dentro de nosotros. Y entonces nuestros rostros se vuelven mustíos, con una tristeza permanente. Dice que el corazón alegre es un buen remedio. Eso dice las Escrituras.
Dios es un Dios alegre. La fuente del gozo es Dios. Porque dice la Escritura, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este es uno de los atributos menos enseñados en el pueblo cristiano. Porque es un atributo de Dios, es una de las características de Dios. Nuestro Dios es un Dios alegre. Él no está esperando que usted caiga para con una espada de samurái cortarle la cabeza y mandarlo al infierno. Dios no siente placer en eso. Dios no siente gozo. Por eso que Jesús dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Para que el mundo fuese salvo por Él. Por eso les decía el domingo anterior que cuando alguien pase aquí al frente a reconciliarse con Dios, nosotros deberíamos saltar, dar gritos de júbilo, exaltar a Dios, alabarlo, aplaudirlo, reconocerlo, decirle: Señor, gracias, porque uno más viene de vuelta a la casa. Debería haber expresión, manifestación. No deberíamos acostumbrarnos a decir otro más. No. Es un privilegio venir cada domingo a honrar a Dios. Es un privilegio que Dios nos dé recursos para tomar un automóvil y venir hasta aquí. No importa los kilómetros, las millas que tenga que hacer. Para eso Dios le dio recursos. La Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, escuche bien, todas las demás cosas, todas. Y la palabra todo en griego significa todo. Y la palabra todo en español significa todo. Y en arameo significa todo, todo significa todo. Todas las cosas. Pero ¿cuáles todas cosas? Escúcheme bien esto, hermano. Todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando yo era pequeño, no hace muchos años atrás, está bien que manifiesten el gozo, sonríes. Mi mamá me mandaba a comprar. Me decía: hijo, vaya a comprar. Y yo, como un rayo, partía. Y me decía mi mamá: compre esto y pida de la yapa, que aquí en Centroamérica sería la ñapa, ¿cierto? Pero es la misma palabra. Usted iba y compraba y decía: la yapa. El señor del negocio, del almacén, del grocery, del deli, como se llame, tienen unos frascos con unos dulces. Y cuando yo le pedía la yapa o la ñapa, él metía su mano y me regalaba un dulce. Y yo me iba feliz. Eso era para nosotros la añadidura. No dependía de mí. Depende de la generosidad del dueño del lugar. Ahora, cuando Dios dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo busquemos, y todas las cosas os serán añadidas, mi preocupación, mi trabajo debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que yo necesito, cualquiera esta sea, me será añadida, porque no depende la añadidura de mí, depende del dueño del universo. Todo lo que yo necesito. Entonces, si Dios te da un carro, y como decía, quiero recordarles lo que les dijo el pastor Patricio el jueves pasado, para los que no estuvieron, pero que vieron el culto.
El pastor Patricio dijo, alguien consagra su vehículo a Dios. Y decimos, traemos las llaves aquí, ¿verdad? Para que el Señor bendiga ese automóvil, ¿verdad? Y que sirva para los nobles propósitos del reino. Aleluya. Pero vienes de allá del Bronx, de New Jersey, te vienes solo en tu carro. Cuando pudiste haberte puesto de acuerdo con alguien, con el hermano Luis Herrera, como dicen los americanos, decirle, hermano Luis, yo voy a Poughkeepsie, tengo espacio para 3 personas. Lo dijo el pastor Patricio, yo solamente estoy repitiendo. ¿Cuántas cosas se las dedicamos a Dios, pero son solo para nosotros? No las compartimos con nadie. Querido hermano, hijo del Señor, amados del Padre, bendecidos de nuestro Dios, en la creación nada vive para sí mismo. En la creación todo vive para ser compartido. Porque si querías venirte solo en tu carro, tienes todo el derecho. Mejor cómprate una bicicleta si te gusta andar solo. Compártelo. ¿Me hago entender? ¿O you understand? ¿Me entiende? Como diría un dominicano. ¿Me entiende? Las capacidades y los dones que Dios nos dio, las habilidades, son para ser compartidas. Todo lo que Dios da es para que lo compartamos con otros. ¿Por qué en la iglesia primitiva no había ningún necesitado? ¿Por qué? En medio de espantosa persecución. ¿Por qué no había ningún necesitado? ¿Usted cree esa palabra? Está en el libro de los Hechos. Yo imagino que usted y yo la hemos leído, ¿verdad? Y no había ningún necesitado entre ellos. ¿Sabe la razón? Porque ninguno decía ser suyo propio lo que poseía. Todo lo que tenían lo compartían. Queremos que sucedan cosas como en el libro de los Hechos, pero no queremos vivir como la gente del libro de los Hechos. Nuestro Dios es la fuente de nuestro gozo. Cuán agradecidos deberíamos estar que nuestro Dios siempre desea que nosotros también manifestemos el gozo. Por eso Él nos da todo lo que nos da. Dijo el Señor, más bienaventurado es, más gozoso es que recibir. En América Latina, en mi país, hay un pequeño artefacto así, pequeñito, que da vuelta. Nosotros le llamamos pirinola. Y tiene varias cosas, nombres ahí. Y dice, todos ponen, toma 2, toma 3, pon 1, toma todo. Y hay personas a las que siempre les sale el toma todo. Nunca les sale el pon. Siempre toma. Yo sé que aquí no es así. ¿Por qué digo estas cosas, mis hermanos? Porque a veces nosotros, cuando no obtenemos las cosas que deseamos, se nos va el gozo. Cuando Dios no responde a la petición que le hemos hecho. Porque tenemos que entender que Dios no está para satisfacer nuestros caprichos. Nosotros estamos en esta tierra para hacer su voluntad. Ejemplo nos dio el Señor.
Entonces, cuando el Señor dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, está diciendo, si yo me ocupo de los intereses del rey y de su reino y de su justicia, todo lo que yo necesite para hacer eso, Dios me lo asegura. En este tiempo de pandemia, que vamos más de 2 años, dime, ¿no te ha mostrado Dios su fidelidad, querida iglesia? ¿No te ha mostrado Dios su amor, su cuidado? Y aun cuando algunos como yo hemos sido contagiados 2 veces con COVID, y las 2 veces, hermanos, las 2 veces que tuve COVID, las 2 veces fue en el extranjero. Cuando vine el año 20, nosotros nos contagiamos con mi esposa y mi hija. Estuvimos 15 días encerrados en la casa. Y luego llegando al país, tuvimos 25 días más, tuvimos 40 días, casi 50 días encerrados. Y este año tuve que ir a Colombia. Y cuando voy a salir de Colombia, me hago un PCR y sale negativo. Me subo al avión, llego a Chile, me hacen otro PCR, vuelto a infectar. Me había contagiado. No sé si en el avión, en qué parte me contagié. 10 días más encerrado. Dígame, ¿no debería tenerle miedo? ¿No debería decir, mejor no salgo? ¿Me quedo en casa? ¿Estoy más seguro? ¿No le daría miedo a usted? Sin embargo, aquí estoy. ¿Por qué? Porque tengo que entender que mi vida está en la mano de Dios. Y mi vida concluirá cuando Dios determine, cuando sea el momento de Dios. No puedo andar por la vida con miedo. Porque el temor pone lazo, dice las Escrituras. El libro Proverbios dice que el temor pone lazo. El amor nos liberta. El perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire lo que dice Juan, capítulo 15, verso 11. Deja ese texto ahí, mi querida hermana. Ay, perdón, si te vuelvo a pedir que me lo vuelva a poner el texto anterior. Mire qué lindo esto. Eso que dice ahí, el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De eso estaba hablando el libro de los Hechos. Mira, hermano, y una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, que mientras más compartimos, más viene. Mientras más comparto, mientras más doy, más viene, más bendición, más Dios añade. Porque se cumple lo que dice la Escritura, que el que dio más no se quedó con menos, y el que dio menos no se quedó con más, porque Dios es justo. Nunca como congregación habíamos apoyado y ayudado tanto a la gente como en estos casi 3 años de pandemia. Y cómo Dios ha traído recursos de donde nosotros ni nos imaginábamos, queridos hermanos. Ahora vamos a Juan 15, 11. Veamos esta expresión de las Escrituras. Mire lo que dice. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Atención. Estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Para que usted averigüe todas las anteriores. Tiene que estudiar el capítulo 14, el capítulo 15, pero está hablando del gozo, de que Él se iba a ir. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, no el gozo nuestro, el gozo no se puede inventar, tiene que ser el gozo de Dios. ¿Dios tiene gozo? Sí, hermano, cuando te salvó, Dios saltó de alegría y de gozo porque se estaba cumpliendo su propósito cuando te hizo nacer. No hay nada que le provoque más gozo a Dios que cuando una casa cumple su propósito, cuando un hombre cumple su propósito. Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! O sea, este gozo de Dios no depende de mí.
en el sentido de que yo lo pueda inventar. Este gozo viene cuando yo puedo confiar en Él, cuando hago su voluntad, cuando cumplo lo que Él estableció para mi vida. Imagínense que yo le agarro miedo, que ya yo le tengo cierto respeto a los aviones, venirse en un vuelo de 10 horas, en un tubo de donde tú no puedes salir a pasear a ninguna parte. Le agarro miedo y digo, no voy. Imagínense todo lo que me pierdo. Ver gente nacer de nuevo, ver gente reconciliarse con Dios, abrazarlos a ustedes, saludarlos, conversar, compartir, comer, disfrutar, comer, bendecir, comer, honrar al Señor, adorar al Señor juntos, ver a algunos hermanos que lo veo una vez al año. Mire todo lo que me pierdo simplemente porque tengo temor. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por eso que una salvación eterna con una alegría transitoria es un contrasentido. Una salvación eterna con un gozo, con una alegría transitoria es algo contrasentido. Si el Señor siente gozo, placer, contentamiento de haberme salvado, yo debo sentir gozo con ese Dios que me salvó. Debo unirme al gozo de Él. ¿Me hago comprender? El problema es que nosotros tenemos demasiado la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Porque el gozo, la alegría, el placer, el contentamiento está íntimamente relacionado con aprender a mirar las cosas de arriba. Porque las cosas de la tierra yo ya las veo. Lo que provoca las cosas terrenales son temporales, pero las cosas de arriba son eternas. Y esa es la que debo buscar, las cosas que son eternas. Mire, mi hermano querido, todo lo que usted construya hoy, una casa o la arregle, por más que la arregle, esa casa se va a envejecer. Siempre necesita una reparación. ¿Sí o no? Usted se puede pasar la vida arreglando la casa, pero 2 o 3 meses usted la deja de hacer algo y se empieza a echar a perder. Es más, si usted se va de vacaciones y no deja a alguien que abra la casa, abra las habitaciones, entre luz, usted cuando llegue va a encontrar así una capa de polvo e insectos por todos lados. Si no da vuelta la ropa, no ventila la ropa, en un par de meses usted va a encontrar que la polilla le va a romper la ropa. ¿Sí o no? Es decir, todo lo temporal tarde o temprano se muere. Lo que permanece siempre es lo eterno. Por eso dice, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Fíjese lo que dice Hechos 13:52. Atención. Fíjese en el contexto de esto. Y los discípulos estaban llenos ¿de qué? A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Yo le voy a leer el texto como usted me respondió. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así me respondieron ustedes. Pero ¿qué tal si leemos con intención? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ve que suena distinto? ¿Ve que suena diferente?
Y los discípulos, es decir, yo, usted, nosotros, vosotros, ellos, estaban llenos de gozo. ¿Por qué el escritor del libro de los Hechos escribe estaban llenos de gozo? ¿Quién fue el que escribió el libro de los Hechos? Todos decimos que fue el Espíritu Santo que se lo inspiró, pero se lo inspiró un hombre. ¿A quién? A Lucas. Y Lucas lo estaba ¿qué? Lo estaba viendo. Tiene que haberlo visto, porque si no, no hubiese escrito eso. Los discípulos estaban llenos de gozo, porque él vio que la manifestación del Espíritu en los discípulos era visible, era evidente, se podía ver, se podía observar. Amén. No era una alegría pasajera por algún cosquilleo, por alguien le contó un chiste o algo emotivo. Ellos estaban en medio de una persecución, pero manifestaban ¿qué cosa? El gozo. Había deleite en sus vidas. Por eso un verdadero cristiano tiene que ser una expresión evidente. Se le tiene que notar que es distinto. Se le tiene que notar que es diferente. Porque andamos cantando. Y a veces, aunque lloramos, ¿cuántas veces, mi hermano querido, usted en medio de la adoración, o yo o cualquiera de nosotros, en medio de la adoración lloramos? ¿Pero por qué lloramos? Quiero que haga una inspección, pedirle que haga una inspección. ¿Llora porque tiene problema o llora porque está conmocionado? Porque Dios es santo, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es bueno, porque Dios ha hecho evidente su misericordia, su gracia, su favor. ¿Cuál es la razón por la que usted llora? Esto que estoy hablando, mi hermano, no significa ausencia de problemas. No significa ausencia de tribulaciones, sufrimientos. El gozo espiritual es en el ser interior, independiente de las luchas, de las batallas, las dificultades externas, las aflicciones que vivamos, porque somos vulnerables a todas y cada una de ellas. Por eso mismo, el cristianismo genuino es aquel que posee la vida de Cristo dentro de su ser. La vida del Señor, porque el gozo del Señor que habita dentro de ti, que reside, ese Señor que vive aquí adentro, ese es el que manifiesta el gozo hacia afuera. No es usted, no depende de mí. Depende del que vive dentro de mí. Juan capítulo 16, verso 20. Jesús fue muy claro al mostrar que después de la tarde de la cruz habría una alborada jubilosa en la resurrección. Mire lo que dijo Jesús. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La tristeza porque el Señor iba a morir, pero cuando Él resucitara, toda esa tristeza se iba a transformar ¿en qué? En gozo. En el gozo del Señor. No en el gozo que usted pueda comprar en alguna farmacia, en algún negocio. No es así, es el gozo del Señor. Aleluya. Por eso, porque la resurrección es la alborada de un nuevo principio. Es el nacimiento de un nuevo principio. Mire ahora, Mateo 28, verso 8.
Atención. Jesús le había dicho que la tristeza se iba a convertir en gozo. Se lo está profetizando. Jesús les dijo: el mundo se alegrará de vuestra tristeza y de vuestro lloro, pero la tristeza se va a convertir en gozo. Le estaba hablando de la resurrección. Vamos a ver si se hizo verdad o no. Entonces ellas, las mujeres preciosas, digan amén, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. ¿Un gran qué? De nuevo, un gran gozo. No, pero dígale, gozo. Estaban llenas de temor, pero con gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¡Hey! Era verdad. Él dijo que iba a resucitar y que nuestra tristeza se iba a convertir en gozo. Ahora nosotros con gozo le estamos diciendo: resucitó. Era verdad. Le fueron a dar las nuevas a los discípulos. Oye, ¿tú sabías que Dios te ama? Imagínate tú, dices: oye amigo, te quiero dar una buena noticia. Jesús te ama. Si así son las buenas, ¿cómo me va a dar las malas? Hey, quiero darte una buena noticia. Te quiero dar una buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Jesús te ama. Te ama tanto que Él dio su vida por ti. ¿Te das cuenta que es distinto? ¿Te das cuenta que es diferente? ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? A ver, levanten la mano, todos los que les gustan. Yo tengo una muy buena noticia para usted esta mañana. Levante su mano todo el que quiera recibir esta buena noticia. Jesús te ama. Jesus loves you. Dime si no es una buena noticia. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero Salomón dice que hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. El problema es que a veces estamos llorando cuando deberíamos estar riendo. Normalmente sucede en las bodas. La mamá del novio siempre está llorando. Miren las fotos, les invito a ver las fotos. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Un tiempo para abrazar y un tiempo para dejar de abrazar. Y Salomón dice que todo es hermoso en su tiempo. Hay 18 tiempos o temporadas. El conflicto es cuando nosotros estamos en temporadas equivocadas. Debemos saber en qué tiempo. Si te tocó el tiempo llorar, llora. Llora. Pero si te tocó el tiempo de reír, no llores. Porque tú crees que porque andas riéndote, Dios te va a castigar. No es así, queridos hermanos. Dice Nehemías: porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Escuche, Dios también disfruta de nuestra comunión con Él.
no solo lo disfruta usted, Él también. Él provocó esta cita. Esto no es un acto religioso. Él provocó esta cita. Él nos dio, como dice el Pablo, provocó el hacer como el querer por su buena voluntad. Él nos despertó, Él nos trajo, Él nos dio recursos, Él nos dio el tiempo, Él nos dio el automóvil, Él le puso a alguien que te trajera, Él te dio el cántico, Él te dio la alabanza, Él te dio el vigor, Él te dio la diestra, Él te dio la capacidad, Él te dio la habilidad, Él nos dio todo. ¿Para qué? Para que le cantemos a Él mismo. Él hizo sonar su trompeta hoy día para que su pueblo se congregara, no solo aquí, sino en todas las naciones de la tierra. Solo que hay algunos que ni idea tienen que sonó la trompeta. Déjame mostrarte algo, querido. Algo que compartí el otro día con unos hermanos. Ven conmigo, por favor, a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Usted puede ver la crucifixión y la muerte de Jesús en los 4 evangelios. ¿Sí? Y usted va a ver diferentes personajes, hombres, mujeres, fariseos, escribas, soldados. Distintas personas que observaron la crucifixión. Mire esto. Verso 32 de Mateo 27. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Este también participó, ¿verdad? Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Atención. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por favor, con el mayor don que usted tiene, que es la imaginación, porque el mayor don que nosotros tenemos es la imaginación. Escuche esto. Toda la gente que les nombré están observando lo que está ocurriendo en este lugar. Los soldados juegan a los dados o a la suerte por el vestido de Jesús. Están mirando hacia abajo. Ellos tienen el evento más extraordinario en toda la historia del ser humano y ellos no lo saben. Mientras Jesús está en la cruz, unos soldados se están jugando las vestiduras. No están mirando la cruz. Tienen frente a sus ojos lo más extraordinario, pero ellos no lo saben. Lo triste de esto, que hay cierto tipo de creyentes, que podría ser usted o yo, tan cerca de la cruz, pero distraídos, dedicados a tomar algo de Jesús, pero olvidarnos de Jesús.
¿Me hago entender? Mientras aquí gente se salva, mientras estamos en presencia de Dios, hay gente que está jugando con sus celulares, jueguitos, contestando llamadas absolutamente inoficiosas, distraídos. Mientras Dios está salvando, están preocupados en el pollo que tienen que comprar. En lo que tienen que hacer mañana, cuando ni siquiera saben si van a llegar a mañana. Absolutamente distraído como estos soldados. ¿Cuánta gente sentadas en nuestros lugares de adoración no están presentes en su presente? Su cuerpo está ahí, pero su mente está en cualquier lado. Mientras está ocurriendo dentro de la reunión cosas extraordinarias. Dios está hablando, Dios está ministrando. Alguien es compungido, alguien viene llorando a reconciliarse con Dios. Alguien recibe una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Alguien recibe fortaleza. Él está en su mundo, en sus negocios, preocupado de otra cosa. Mientras está ocurriendo la crucifixión, los soldados se están rifando, se están disputando, jugando las vestiduras de Jesús. ¿Cuánto cristiano distraído no tiene ni idea lo que está sucediendo en medio de nosotros? Nos perdone el Señor este día. Me perdone Dios a mí, mi inmadurez, mi infantilismo, mi falta de compromiso, mi falta de entrega, mi falta de devoción. Porque se convierte, y por eso perdemos el gozo, se convierte en rutina venir a la iglesia. Y algo que es de la vida, algo que pertenece a la vida y a la piedad, lo hemos transformado en algo banal. Porque no hemos entendido lo que significa darle un culto a Dios y el privilegio y la honra que tenemos que Dios nos haya puesto en el ministerio. Y como nos predicó el pastor Juancito, nos predicó de testigo y ministro. Recordándonos la razón de ser por qué Dios nos llamó. Como estos soldados absolutamente distraídos. En Dios esperamos que no nos suceda, que estemos siempre atentos, como aquellos del tiempo de Esdras, que mientras leyeron la palabra como por 6 horas, sus oídos estaban atentos. Y como había tal atención, como había tanta atención, ellos se postraron y se humillaron porque la palabra los confrontó. Y después de eso vino el gozo. Mi hermano, todo lo genuino se prueba. Todo lo genuino siempre se prueba. Lo auténtico, lo original siempre va a permanecer. Porque lo que es de Dios tiene una señal clara y evidente: la permanencia. La imitación siempre se caerá. Solo lo que es de Dios, genuinamente de Dios, es lo que permanece. Porque tiene la señal del tiempo. Déjeme leerle esto. Daniel capítulo 3. Lo vamos a leer entero. Desde el verso 19, por favor. Daniel 3, 19 al 30. Disculpe, lo vamos a leer entero porque quiero compartir algo esta mañana.
Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Ananías, Azarías y Misael. ¿Dice eso ahí? No. Pero esos son los nombres verdaderos. Estos son los nombres que le pusieron a ellos. Estos no son los verdaderos nombres. Los que le acabo de nombrar anterior, esos son los nombres hebreos. Porque siempre el enemigo quiere cambiar tu identidad. Tu identidad no te la da un reloj, ni el auto que manejas, ni la profesión que tienes, sino quien dice que tú eres. Yo soy lo que Dios dice que soy. Si Dios dice que soy pecador, soy pecador. Pero si Dios dice que soy santo, soy santo. Atención. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Era perverso, ¿eh? Y mandó a hombres muy vigorosos, como usted, así, que tenían su ejército, que atasen a Misael, a Ananías y a Azarías, ¿verdad? A Sadrach, Mesach y Abednego, para que echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Escuche, están atados. Todos los detalles son importantes. Están atados. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, se hace sí o sí ya, right now, lo habían calentado mucho. La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y esos que no estaban adentro. De afuerita los quemó. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: es curioso que no lo quemó la llama a lo otro lo quemó inmediatamente. Mesach, Sadrach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¡Hey! Siervos del Dios Altísimo, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. ¡Aleluya! ¡Yes! Ese es nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Esa es la gracia del Dios Todopoderoso a quien usted sirve, que jamás deberíamos avergonzarnos de servirlo a Él. Ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Usted ha estado alguna vez en una fogata? Y usted no se da cuenta que está pasado fuego hasta que llega a su casa. Y se saca, usted dice: hay olor a humo aquí. ¿Y es usted? 28. Entonces Nabucodonosor dijo:
Ay, Señor. Mira lo que hace cuando Dios convence a alguien. Es un rey pagano. Usted no tenía temor de Dios, nada, no le importaba. Si le habían dado una orden. Y a los jóvenes le habían dicho: ustedes son los que no quieren adorar a mi estatua, al horno de fuego. Vamos a ver que Dios lo va a salvar. Y ellos habían dicho: el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos, pero si no lo hiciera, igual no nos inclinaremos. Eso se llama convicción, amados, convicción. Eso se llama convicción. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Está hablando de sí mismo, ¿verdad? Y se entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Vio? Dios pequeño con Dios mayúscula. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Aleluya. Hermano, el rey hizo una pregunta: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Esa fue la pregunta que hizo el rey. Mire, hermano, lo único que se quemó fueron las ataduras. Fue lo único que se quemó, porque ellos entraron atados y salieron libres. Eso no sucede cuando venimos al Señor. Venimos llenos de ataduras, venimos amarrados, atados. Cuando viene el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos libera, nos libra, nos limpia, nos llena de su espíritu, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos da su gracia, su amor, su favor, su compasión, su misericordia, su generosidad, todo lo que Él tiene para nosotros. Dígame, ¿cómo voy a andar amargado por la vida si tengo un Dios que es gozoso en salvarme? Lo único que se quemó fueron las ataduras. Por eso, la prueba, la adversidad, el dolor, la pérdida, la tristeza, la ofensa probará nuestros corazones, probará nuestras convicciones, probará nuestras creencias. Todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo en las naciones, lo único que va a probar es cuánto yo creo lo que digo creer. Cuánto de lo que estoy cantando, cuánto de lo que estoy declarando con mi voz yo lo creo de corazón. Vuelvo a insistir: la prueba, la adversidad, la dificultad, el dolor, la pérdida, lo único que va a probar es cuán fieles somos nosotros. El resultado de esta prueba fue que Nabucodonosor reconoció que existe un solo Dios verdadero. Y ahora, y como diría un querido hermano dominicano, ¿y entonces? ¿Qué haremos con todo lo que Dios nos está compartiendo? ¿Ese Dios puede librarnos? ¿El que servían nuestros hermanos? En estos días pasados, más de 50 personas fueron asesinadas en Nigeria, en una iglesia. Un misionero chileno fue secuestrado en Haití. $100,000 piden por su rescate. ¿Cuál es su pecado? Servir a Dios y servir a la gente.
No siempre serviremos a Dios en los mejores momentos de nuestra vida. Pero hay algo que nunca nos podrán robar: en nuestra fe y nuestro gozo. Nuestro pastor nos envió una carta diciendo que seamos fieles, sirviendo con gozo al Señor. ¿Usted lo escribió? ¿Usted lo escuchó? Nos insta a permanecer fieles a Dios. ¿Qué haremos? ¿Podemos manifestar el gozo? Porque no es el gozo que nace de las buenas noticias de que le aumentaron el sueldo u otra de esas cosas que son circunstanciales. Me siento alegre, yo también quiero que me aumenten el sueldo. ¿A quién no? ¿Cuántos de ustedes se ponen tristes cuando le dicen te va a aumentar el sueldo este mes? Es una cara de tristeza tan grande. Pero yo le puedo asegurar que ese dinero usted ya lo tiene gastado. ¿Qué haremos? Vuelvo a insistir, el gozo es el antídoto contra la amargura, contra el dolor, contra el resentimiento, contra la frustración y la ofensa. Dice las Escrituras que el gozo del Señor, Hebreos 12, y termino con esto, Hebreos 12:2. Y le pido a mis hermanos del altar que puedan pasar, por favor. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Please, pay attention. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió, ¿qué cosa? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, por lo que iba a ocurrir después, por lo que iba a suceder después de la cruz. Nosotros estamos viendo mucho lo temporal. Si usted se pone a escuchar las noticias, va a terminar absolutamente deprimido. Hay un canal en Chile que nosotros dejamos de ver con mi esposa. De cada 10 noticias, 8 son asesinatos, muerte, violencia, asaltos, atracos. Y lo veíamos a la hora de almuerzo, así que imagínate cómo nos hacía ese almuerzo a nosotros. No podemos ver las cosas como las ve el mundo. Nosotros somos pregoneros de esperanza. Que ellos lo vean está bien, pero nosotros debemos mirar un poco más allá. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y por el gozo puesto delante de él, lo que iba a ocurrir después de la cruz. ¿Qué va a ocurrir después de todo lo que está ocurriendo? Déjeme decirle, Dios sigue sentado en su trono. Nada ha escapado del control de Dios. Yo quiero pedirles que permanezcan sentados. Guarden su Biblia, guarden sus cuadernos, guarden todo. Porque quiero pedirle un favor.
Cuando estaba preparando esta palabra, empecé a buscar referencias bíblicas. Y a mí me gusta mucho cuando estoy preparando las palabras, rodeado de música. Yo vivo rodeado de música, de adoración. Tengo como 8 teras, que es una capacidad de almacenar, de música, de videos. Me gusta mucho estar adorando al Señor. Así preparo la palabra. Y escuché este cántico que van a cantar nuestros hermanos. Y quiero pedirle que si usted puede leer la letra, no lo cante, solamente escuche la letra, porque después le voy a decir quién escribió esta letra y en qué condiciones la escribió. La
Este himno fue escrito en 1873 por Horacio Spafford. Este cántico fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de Horacio Spafford. El primero fue la muerte de su único hijo en 1871, seguido de una mala operación financiera que se llevó una fuerte suma de dinero que él había invertido. Meses más tarde, parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio de Chicago en 1871, que lo arruinó financieramente, ya que él era un abogado. Amigo del célebre evangelista Dwight L. Moody, en 1873 decidió viajar a Europa con su familia en un transatlántico con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a su familia primero, mientras él se demoró en los negocios relacionados con la solución de los problemas ocasionados por el gran incendio de Chicago. Durante la travesía del Atlántico, el buque que llevaba a su esposa fue embestido por otro buque inglés y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Spafford. Su esposa logró sobrevivir y llegar a las costas oeste de las Islas Británicas. La señora Spafford llegó a Cardiff, en Gales. Desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió: única salva, ¿qué he de hacer? Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa en Europa. Se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el barco donde iba su esposa y sus 4 hijas. El capitán le indicó a Spafford dónde se hallaba ese infortunado buque. Luego de eso, Spafford descendió a su camarote y, con la imagen de la tragedia en su mente, escribió estos versos que acaba usted de escuchar. Basándose en las palabras de su esposa, escribió una poesía que ha llegado a ser un consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Posteriormente, los Spafford tuvieron 3 hijos más. Uno de ellos murió durante la infancia. Siguieron viviendo en Chicago. Él y su esposa tuvieron mucho interés en la segunda venida de Cristo. Tal fue su convicción que en 1881 Spafford decidió ir a Jerusalén con su esposa y sus 2 hijas vivas, y allí murió Horacio Spafford. Antes de morir, él y su esposa ayudaron a fundar un grupo llamado American Colony, y su misión fue servir a los pobres. La colonia más tarde se convirtió en el premio Nobel para ganar Jerusalén por la novelista sueca Selma Lagerlöf. Dicha obra de beneficencia todavía existe en Jerusalén. Su sede es un gran edificio que existe en las afueras de la capital de Israel, donde sigue cumpliendo las tareas que iniciara este hombre de Dios. No fue en el mejor momento de su vida que él escribió esta canción. Las mejores oraciones que hacemos muchas veces son en los momentos más difíciles, más dolorosos de nuestra vida. Escuchando al pastor Héctor, he conmovido porque ustedes saben lo que él está atravesando. Pero su gozo es saber que la vida de su esposa está en las manos de Dios. El gozo de Bernarda es saber que su esposo está descansando en los brazos de Dios. El gozo de Juliana, la esposa del amado Pastor Manolo, es saber que su esposo sirvió al Señor.
El gozo no surge de los momentos más alegres, surge de la convicción que tenemos y a quien conocemos. Yo quisiera invitarle a que volviéramos a cantar ahora este cántico, todos juntos. Si se pueden poner de pie. Sabiendo la historia de este hombre. A mí este himno yo nunca lo había escuchado, pero me bendijo muchísimo. Que en los momentos más difíciles tú puedes reconocer que no somos nada sin Dios. Amén. Tengo paz, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios.
su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.